Ok, entonces este oxímoron justamente lo que hace es resaltar la cualidad dual del sentimiento que es el amor, que es muy complejo, ¿no? Porque es tanto agrio como dulce. Esa es la manera en que se representaba tradicionalmente en la poesía erótica clásica al sentimiento del amor, y justamente lo que está haciendo Petrarca es conectándose con esa tradición usando los mismos calificativos para representarlo. La personificación de amor ya les había hablado, ¿no? Un poco. Y la hipérbole, que creo que está enmarcada en todo el texto, porque justamente está engrandeciendo este amor para luego también engrandecer a las circunstancias, para engrandecer al mismo poema y engrandecer al arte misma del poeta, ¿no? Entonces hay una hipérbole constante que, claro, aquí en donde está verde se resalta mucho más, ¿no? El pensamiento que es de ella sin que en él hay otra parte. Es como que todo el rato estuviera pensando en ella, ¿no? Es una manera de presentar un sentimiento de manera hiperbólica, enorme, grandiosa, ¿no? Bueno, todo esto está girando en torno entonces nuevamente a la constitución de este elogio exacerbado, idealizado de un amante que también está siendo idealizada de una manera casi divina. Pasemos al último nivel y luego ya pasaremos al siguiente análisis del poema, ¿no? Entonces, como quinta lectura les había dicho que tenían que ver las relaciones intertextuales y relaciones extraliterarias del poema. Haciendo ya referencia a casi todo lo que hemos estado hablando en el anterior video, entonces estamos viendo que hay una serie de elementos, por ejemplo, el utilizar al amor personificado, hablar de él como cargando una flecha y una saeta, hablando de él como un sentimiento agridulce. Hay un vínculo claro con la tradición poética erótica que se había dejado en la antigüedad y que ahora en el Renacimiento, que es la época donde Petrarca está escribiendo, se está intentando recuperar. Lo que pasa en el Renacimiento es un intento de la creación de una cultura nueva sobre las bases de un pensamiento que se llama humanismo, que tiene que ver con el desarrollo de todas las artes y toda la cultura propia de los seres humanos para esta época nueva de la modernidad. Lo que pasa es que hacia el final de la Edad Media, que duró un montón de siglos después de la caída del Imperio Romano hasta más o menos el siglo XV, tenemos justamente la idea de un momento en el cual queremos salir de esa época que se suele representar como una época oscura, porque está, digamos, ligada solamente al poder de la iglesia, pero también una persecución de muchas personas por no seguir las ideas religiosas de la iglesia católica, y también con una época en la que hubo muchas guerras, en la que hubo muchos cambios territoriales y también en la que hubo muy poca producción en filosofía, en artes, en muchos aspectos que la vida cultural supuestamente había perdido desde esa gran época que fue la antigüedad con los griegos y los romanos. Entonces, justamente el linkearse, o más bien conectarse a través de estas marcas poéticas de la poesía erótica con esa tradición, es un gesto político del mismo texto para mostrar que estamos en un momento en el cual están renaciendo los ideales artísticos y culturales de la humanidad, ¿no? Estamos olvidando un poco esa sujeción a una época oscura donde hubo mucho dolor, mucha persecución, muy poco desarrollo intelectual y artístico, y quizás este es el momento en el cual Petrarca está intentando recuperar eso para la poesía, ¿no? Uh, Además, hay otro vínculo que es con los poetas que vienen hacia el final del medioevo y que dan la pauta básica para lo que está haciendo Petrarca. Ya son poetas que hacen sonetos, son poetas que tratan a la amada, pero que no definen eso como un proyecto político tal cual, que son los poetas del Dolce Stil Nuovo. Eh, Igual, son un grupo de poetas donde está incluido Dante, que dan la marca de esta idea específica del amor cortés, del cual les hablé hace un par de videos. El amor cortés es esta idealización del amor como un ideal de vida, ¿sí? Es decir, el amor surge en mí por el contacto a través de los ojos con la amada, y como esa amada tiene características ideales, idealizadas, como lo habíamos dicho hace un rato, ese influjo en mí, el amante, hace que mis sentimientos se ennoblezcan y mis acciones mismas sean mejores. O sea, amar me hace una mejor persona. El amor cortés es un ideal entonces ético o moral de vida. Y justamente esto es propuesto por Dante en La Vida Nueva, y, eh, y justamente entonces tiene que ver con un sentimiento de amor que no se reduce al enamoramiento, sino más bien a la moral que se deriva de ello, ¿sí? Entonces también la amada es una persona no solamente bella, sino es pura, y justamente yo como amado para estar a su altura también tengo que ennoblecer mi vida.
¿no? En los rasgos del amor cortés, entonces en el ser humano tienen que ver con el honor, con el respeto, con guardar esta distancia, guardar las formas, que tienen que ver también con una nueva manera de educar, a educar o educarse, y que tiene que ver con el sentimiento amoroso al cual todos estamos sujetos, ¿no? O sea, porque todos estamos sujetos a enamorarnos en algún momento o a sentir deseo. La idea es que este deseo nos haga mejores personas también. Y justamente en el caso de Petrarca, este amor cortés toma un tinte muy particular que tiene que ver con esta idea del que les dije hace un rato, ¿no? De la dulcísima porfía, es decir, de lo que es dulce y doloroso al mismo tiempo. Al parecer este aprendizaje tiene que ver con aprender a llevar el dolor y a sentir en ese dolor un ennoblecimiento de mi alma, porque yo al respetar a ella en la distancia, digamos a mi novia, a la persona que amo en la distancia, también me estoy haciendo una mejor persona. Guardar esa distancia incluso y tener ese sufrimiento hace que yo esté, digamos, educándome para poder respetar a las cosas que son divinas, como por ejemplo mi amada, ¿no? Eso en el vínculo con la tradición. Hay dos tradiciones que entran en conjunción entonces en este poema, ¿no? Y finalmente tendríamos el vínculo con el proyecto renacentista. Esto ya tiene que ver más bien con el vínculo que ya estaba mencionando, que va más allá del vínculo con las tradiciones poéticas. El Renacimiento como un movimiento cultural en general es uno en el cual muy bien Petrarca se embarca. Entonces él es parte de ese movimiento de renovación cultural que da inicio a la modernidad y que termina con el medioevo, ¿no? Entonces ahí más bien hay una concordancia entre el discurso poético con los discursos que se van a desarrollar también a nivel científico, filosófico, por ejemplo con Descartes, por ejemplo con Newton, por ejemplo con Galileo, que son todos los humanistas que van a dar apertura a esta nueva edad de la modernidad. Entonces ahí hay, digamos, un proyecto conjunto entre diferentes discursos, el científico, el artístico, el cultural, etc. ¿Sí? No, ya le salió un poco de eso, así que ahí quedaría. Finalmente, entonces, para dar un poco de redondeo a este análisis, que creo que con esta última lectura ya está quedando más claro, tendríamos que ver cómo se presenta entonces el sentimiento erótico o el amor o el deseo en el caso de Petrarca. Y ya hemos visto que tiene que ver entonces con este amor cortés, con el ennoblecimiento del amante por influjo de la amada que es idealizada, toda la armonía incluso que habíamos visto a nivel sintáctico, también a nivel de la versificación en esta composición llamada soneto, además, digamos, la utilización de la anáfora que me permitía separar justamente cada uno de los cuartetos en unidades de elogio que comenzaban con la palabra bendito. Todos esos niveles de armonía permite llevar al poema a hacer una composición que genera, a mi parecer, más placer que gozo. Digo esto porque finalmente la unificación en una unidad armónica donde parece que todo encaja con lo demás no muestra el desborde más bien del sentimiento que podría generar el deseo. Todo ese aspecto del deseo que me descontrola por el mismo, digamos, nivel erótico del sentimiento, no está presente aquí, más bien está la idea general del amor cortés que enmarca mi sentimiento en una serie de regulaciones que apuntan más bien a justamente ese sentimiento de complacencia frente a la amada, frente a uno mismo y finalmente por influjo de este mismo sentimiento frente al poema mismo. Y eso también se puede reflejar en la relación del poema con la tradición. No estamos asumiendo una tradición del pasado, no le estamos transgrediendo, más bien estamos trayendo muchos de las figuras de esa época a este poema, a este poemario, el cancionero. Y entonces tampoco hay transgresión frente a la tradición, sino más bien hay continuidad. Y esa transgresión que podría manifestarse ahí no se manifiesta, por lo tanto tampoco hay un desborde en ese nivel, ¿no? Y entonces, como todo está contenido en una unidad que funciona al parecer a la perfección, que genera más bien un cierto tipo de complacencia, a mi parecer no habría esta idea del goce como algo que se genera más bien frente a la transgresión en cualquier nivel, ¿no? Creo que por ahí podríamos dejar este poema. Ustedes obviamente pueden agregar un montón de lo que deseen y cada uno va a tener su propia lectura del poema, quizás hay cosas que yo no he tratado y que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Quiero que ya pasemos entonces al siguiente poema para que veamos cómo hay un contrapunto más bien ya entre la propuesta de Petrarca frente al tópico erótico o amoroso, como lo he tratado, en el caso de Baudelaire, ¿ya? Bueno, entonces estábamos saltando casi, a ver, 4 siglos, ¿sí? Casi 4 siglos.
y llegamos entonces hacia el final de la modernidad. Más bien, la Edad Moderna se suele signar con su fin hacia finales del siglo XIX, o sea, hacia el inicio de 1900, pero ya se va gestando dentro de todas las artes y todas las teorías filosóficas y políticas desde la mitad del siglo XIX, o sea, desde 1850 más o menos, 1840. Entonces, justamente tenemos este poemario que normalmente se considera como el poemario que inicia una nueva etapa en la poesía. ¿Ya? Entonces, toda esta idea del soneto como una creación que surge con Petrarca y que luego se difumina por el resto de Europa y de Occidente como la composición de la época moderna, va a terminar acá. ¿Ya? Pero es interesante cómo termina con Baudelaire, porque Baudelaire también va a ser un soneto, ¿sí? Entonces no va a haber una ruptura con la forma del poema, con la disposición de los versos, con la versificación. Por ahí se va a mantener esta armonía. Más bien la ruptura va a tener que ver con los otros niveles que vamos a analizar. Y hay una ruptura fuerte en esos niveles, ¿sí? Entonces vamos a ver que el tópico erótico es tratado de una manera completamente distinta en el caso del poema de Baudelaire. ¿Ya? Ahora, este poemario, Las Flores del Mal, se suele conocer como el poemario que inicia la modernidad en la poesía. ¿Ya? Pero aquí quiero que sí tengan algo claro. Cuando he hablado de época moderna frente a época del medioevo, no significa lo mismo a lo que se suele llamar poesía moderna. La poesía moderna inicia recién acá, a mediados del siglo XIX. O sea, se considera que lo anterior ha sido una poesía tradicional. ¿Por qué? Porque justamente tenía que ver con esta reapropiación de los modelos clásicos. Pero cuando se acaba esa reapropiación y de verdad la poesía toma un rumbo propio, que obviamente como todo rumbo propio va luego finalmente dispersarse en un montón de rumbos distintos, ya en el siglo XX, se inicia justamente con este poemario, o se suele asignar con este poemario, que mantiene todavía como bisagra la unidad en cuanto a soneto, por ejemplo, en cuanto a composición, versificación, pero va a romper con muchos otros niveles. ¿Ya? Entonces quiero que lo piensen así. Diferencia en Edad Moderna de poesía moderna. Poesía moderna comienza acá, la Edad Moderna ya comenzó en 1500, en el momento en que se escribió, por ejemplo, el cancionero de Petrarca. ¿Sí? Veamos entonces acá, lean el poema, por favor, tómense un par de minutos para hacerlo, pónganle pausa. Y bueno, entonces si ya han podido leer el soneto, quiero que ahora pasemos a los niveles de lectura que he propuesto. ¿Sí? Aquí hay un giro interesante en el yo poético, porque el yo poético va a ser una personificación de la belleza. Es decir, aquí va a haber una inversión de roles. Quien va a hablar no va a ser el enamorado, sino el que va a hablar o la que va a hablar va a ser la belleza, que es justamente esa gran cualidad que estaba idealizada en la amada. ¿Okay? Ahora, quiero que se den cuenta de una cosa, la belleza no está haciendo referencia a la amada directamente, sino más bien a esa cualidad que idealizaba a la amada. La belleza era lo que hacía que la amada fuera perfecta, era como el ideal de belleza estaba en ella misma, pero ahora le vamos a dar nombre a ese ideal mismo, la belleza, y por eso está puesta con mayúscula, como si fuera una persona. ¿Sí? Ese recurso de personificación ya hemos visto que es un recurso estilístico o una figura poética y es central acá. Entonces es la belleza la que va a hablar, no el poeta, ¿sí? Y va a hablar primero de ella, va a decir soy hermosa, ¿no? Mi pecho. Entonces ahí tienen todas las marcas de este yo poético que es femenino y que es la belleza. En segundo lugar, aquí sí hay un tú poético, porque hay un referente claro en el primer verso. Decimos soy hermosa o mortales. Es decir, se está refiriendo a todos los mortales, a todos los que la contemplan. Entonces, justamente aquí lo que tenemos es una respuesta, digamos, a todos esos poetas que han estado dando sus palabras, dando toda su obra poética dedicada a esta belleza. En este caso, el soneto lo que va a hacer es darle una respuesta a esos poetas que han estado desviviéndose por ella, ¿no? Específicamente por eso digo los poetas, porque aquí abajo ya va a hablar específicamente de los poetas, ¿no? Esos dóciles amantes le va a llamar, como en tono un poco burlón. En tercer lugar, ¿de qué está hablando el poema? El poema en este caso está hablando de las cualidades que se le suele atribuir a ella. ¿Y quiénes le atribuyen eso? Justamente los poetas que hablan de la belleza, todos los poetas de la tradición erótica, incluyendo a Petrarca y a todos los clásicos. Y les habla en un tono medio sarcástico, porque al parecer lo que está diciendo es decirles, ustedes creen que pueden cantar todos mis atributos, pero en verdad no saben nada de mí, ¿no? Ella más bien va a decir que ellos creen que ella está
no sé, en la blancura de los cisnes, que está en el movimiento, en más bien la ausencia de movimiento que desplaza las líneas, por ejemplo, en el arte plástico de la pintura, pero en verdad todas estas características no tienen que ver necesariamente con ella, porque ella supera a todo este tipo de manifestaciones suyas, ¿no? Y más bien se burla de los dóciles amantes, que son los poetas y artistas que intentan asirla en un